Desde el primer kilómetro, noté que la noche se comportaba de manera extraña. Las luces de mi coche luchaban contra una bruma casi impenetrable, y cada destello revelaba siluetas que parecían moverse al filo de mi visión. La oscuridad tenía un peso casi tangible, como si cada sombra ocultara un secreto siniestro. Mis pensamientos se llenaron de historias olvidadas, leyendas que hablaban de almas errantes y espectros que reclamaban a los incautos. Sin embargo, en ese instante, la incredulidad dio paso al pánico. A medida que avanzaba, el paisaje se volvía cada vez más surreal. El asfalto parecía estirarse en un interminable corredor de soledad, y los faros de mi coche se convertían en fugaces destellos de esperanza. Fue entonces cuando, al borde de la visión, divisé una figura. Una silueta humana, vaga y difuminada, que se movía sin propósito. Mi instinto gritó que debía huir, pero mi mente, atrapada entre el miedo y la incredulidad, vaciló por un instante. De repente, la radio cobró vida con una estática ensordecedora, y entre el ruido emergió una voz tenue que susurraba advertencias. No mires atrás, no te detengas. Resonaba de forma hipnótica, mientras el motor parecía responder con gemidos de desesperación. Las sombras a mi alrededor se alargaban y se retorcían, formando figuras que danzaban en el filo de mi percepción. Cada destello de luz revelaba brevemente rostros marcados por el dolor. Y por un instante sentí que la misma oscuridad deseaba reclamarme. El miedo se apoderó de mí mientras intentaba acelerar, pero el coche parecía desobedecer mis órdenes, como si una fuerza invisible lo retuviera. La autopista se transformó en un escenario de pesadilla, donde cada señal y cada curva se convertían en trampas mortales. La sensación de ser observado se intensificó, y en cada reflejo del retrovisor, veía sombras que se movían con una maldad ancestral. Mi mente se debatía entre el instinto de huir y la necesidad de comprender lo inexplicable que me rodeaba. Decidí detenerme en un descampado, alejándome del vehículo que, por momentos, parecía ser mi única protección contra aquello que acechaba en la oscuridad. Apagué el motor y salí, sintiendo el frío penetrante de una noche que parecía haber olvidado la calidez humana. Con cada paso, la tierra temblaba sutilmente y la niebla se cerraba a mi alrededor como una cortina implacable. Los murmullos se volvían más nítidos, y una mezcla de voces distantes me recordaba las tragedias que, según contaban las leyendas, habían sellado el destino de otros incautos. Con el alma en un puño, volví a mi coche y encendí el motor, deseando huir de ese lugar maldito. La carretera, sin embargo, parecía jugar con mis temores, extendiéndose en un interminable laberinto de oscuridad. Cada kilómetro recorría era un recordatorio de que estaba atrapado en un ciclo infernal, donde el pasado y el presente se confundían en un torbellino de horror. La voz en la radio se tornó más urgente, advirtiéndome que el peligro estaba cada vez más cerca, y que no debía detenerme ni un instante. Con cada giro, la realidad se distorsionaba. Los límites entre lo tangible y lo etéreo se desvanecían en un suspiro, y la noche se impregnaba de un terror inexplicable. Las sombras parecían cobrar vida, estirándose como tentáculos que buscaban atraparme. En un reflejo del parabrisas, distinguí rostros de desesperación. Ojos que imploraban auxilio en silencio. Cada imagen se fundía con la siguiente, creando un mosaico de horror que se grabó indeleblemente en mi memoria. El clímax de mi pesadilla llegó cuando, de la nada, apareció ante mí una figura que desafiaba toda lógica. Era una entidad imponente, con ojos llameantes y una presencia tan densa que parecía absorber la luz a su alrededor. Con pasos lentos y medidos, se aproximaba, y el aire se llenó de un hedor fétido que me hizo retroceder instintivamente. Su voz, un lamento desgarrador, resonó en mi mente y me susurró que mi destino estaba sellado. En ese instante, el terror alcanzó dimensiones inimaginables y supe que debía luchar por mi vida. Con un grito ahogado, reuní todas mis fuerzas y rompí la parálisis que me tenía inmovilizado. Corrí a tientas, esquivando sombras que parecían emerger del suelo, y mi mente se llenó de un único pensamiento: escapar.
Cada paso era una batalla contra el terror que me perseguía, y cada aliento una súplica desesperada para sobrevivir a ese calvario. La voz en mi interior me urgía a no detenerme, a huir de la oscuridad que amenazaba con tragármelo todo. Sin mirar atrás, corrí con la desesperación de quien sabe que el tiempo es su enemigo. Cada zancada me alejaba de la presencia ominosa. Y el murmullo de voces se desvanecía lentamente, como si la luz emergente de un poste lejano estuviera disipando el mal. El miedo seguía acechándome, pero en mi interior florecía una determinación férrea por sobrevivir. El sonido de mis pasos resonaba en la noche, marcando el compás de una huida que parecía no tener fin, mientras el terror se convertía en mi única compañía. Finalmente, vi una luz tenue a lo lejos, el resplandor de un poste que marcaba el inicio de una carretera secundaria. Con renovada esperanza, dirigí mis pasos hacia esa luz, sintiendo que cada metro me alejaba de la pesadilla. La neblina comenzaba a disiparse, y la presencia que me había perseguido parecía debilitarse ante el avance de la claridad. Aunque mis piernas temblaban y mi mente se llenaba de dudas, seguí corriendo, impulsado por la certeza de que la salvación estaba al alcance. Con el corazón latiendo, me lancé a saltar sobre un terraplén que separaba la autopista maldita de la carretera iluminada. En ese instante, sentí como si un muro invisible se interpusiera entre la oscuridad y yo, protegiéndome del mal que acechaba. No miré atrás, cada fibra de mi ser gritaba por continuar la luz. La presencia ominosa retrocedió, y por primera vez, pude respirar con alivio. La salvación había llegado, y aunque el eco de aquellas voces persistía en mi mente, sabía que estaba a salvo. Al fin, llegué a un pequeño pueblo donde las luces de la civilización disipaban las sombras del terror. Mi coche se detuvo en la entrada de una calle iluminada, y el ambiente cálido del lugar contrastaba con la frialdad que había sentido en la autopista. Con manos aún temblorosas, salí del vehículo y respiré profundamente, intentando dejar atrás aquella pesadilla. Sin embargo, mientras me alejaba, un último murmullo se deslizó en el viento, recordándome que la oscuridad siempre espera, al acecho, en los rincones olvidados del mundo. Sentí alivio al darme cuenta de que había escapado con vida. Pero la experiencia dejó una cicatriz en mí. Mientras caminaba a mi hogar, cada sombra y susurro recordaban la noche en que el mal habitó la autopista. Aunque la luz disipaba parte del terror, sabía que jamás olvidaría aquel encuentro. La memoria de esa noche se grabó en mi alma para siempre. Jamás olvidaré aquella noche en que mi destino se entrelazó con la maldición de la gasolinera abandonada. El coche en el que viajaba chirriaba en medio de la nada, mientras la densa oscuridad se apoderaba del camino. La lluvia caía sin tregua, dibujando sombras inquietantes en el parabrisas y haciendo que cada kilómetro se sintiera como una travesía hacia el inframundo. Había recorrido cientos de kilómetros en busca de refugio, cuando mis faros iluminaron, a lo lejos, la silueta desgastada de una vieja estación de servicio. No pude evitar sentir un escalofrío recorriendo mi columna, pero la fatiga y el aguacero me llevaron a detenerme. Al acercarme, el aire se volvió helado y un presagio oscuro se apoderó de mí. Como si algo maldito me esperara en la penumbra. Con el corazón aún palpitando de inquietud, salí del coche y me dirigí hacia la entrada de la gasolinera. El edificio, con sus paredes descascaradas y ventanas rotas, parecía haber sido abandonado hacía décadas. Cada paso que daba hacia el interior resonaba en el silencio sepulcral del lugar, y el eco de mis pisadas se mezclaba con el retumbar lejano de la tormenta. Una sensación de peligro inminente me envolvía, y por momentos tuve la impresión de ver sombras moviéndose a la par de mi avance, como si entidades invisibles me siguieran de cerca. La atmósfera estaba cargada de un aire fétido, una mezcla de aceite viejo, humedad y algo indescriptiblemente podrido, que hacía que mi estómago se revolviera de repulsión. A cada paso, el suelo crujía bajo mis pies y el temor crecía en mi interior, advirtiéndome que aquello no era un lugar común, sino el escenario de horrores inimaginables.
Al adentrarme en el oscuro interior, mis ojos se adaptaron lentamente a la penumbra y pude distinguir con dificultad los contornos de viejos objetos dispersos por la sala principal. Una caja registradora oxidada reposaba sobre un mostrador raído, mientras que un letrero descolorido anunciaba precios de combustible en una tipografía casi ilegible. Sin embargo, lo que más llamó mi atención fue un conjunto de fotografías colgadas en la pared, enmarcadas en molduras astilladas. En cada imagen se mostraban rostros de personas que, a pesar de haber sido capturadas en un pasado distante, irradiaban una tristeza y un terror inusitado. Algunos ojos parecían suplicar ayuda, y en otros se vislumbraba un vacío abismal, como si hubieran sido testigos de horrores que la mente humana no podría comprender jamás. Esa visión me estremeció hasta lo más profundo, haciendo que un sudor frío recorriera mi frente y mi respiración se volviera entrecortada. Con el corazón acelerado, decidí explorar cada rincón del edificio en busca de alguna pista que explicara la siniestra atmósfera. Caminé por un pasillo estrecho, cuyas paredes estaban cubiertas de grafiti y símbolos extraños, algunos de los cuales parecían rituales oscuros tallados en la madera. A medida que avanzaba, noté que el silencio se volvía casi opresivo, interrumpido únicamente por el eco de mis pasos y el leve susurro del viento que se colaba por las rendijas. De repente, un sonido sordo resonó desde una sala adyacente, como si algo se hubiera derrumbado en el fondo. Sin atreverse a dudar, me acerqué lentamente, sintiendo cómo la tensión en mi pecho se volvía insoportable. Abrí la puerta con cautela y lo que vi me paralizó, un pequeño altar improvisado, cubierto de velas derretidas y manchas oscuras, parecía contar la historia de un ritual prohibido. El ambiente estaba saturado de una energía maligna y pude sentir cómo la presencia de algo o alguien me observaba desde las sombras. Decidí que era momento de abandonar aquel lugar maldito, pero el destino tenía otros planes para mí. Mientras retrocedía hacia el vestíbulo, una figura emergió de la penumbra, deteniéndome en seco. Era un hombre de apariencia demacrada, con ojos hundidos y una expresión de desesperación infinita. Su voz, quebrada por el miedo, me explicó que había estado vagando por ese lugar durante años, atrapado en la maldición de la gasolinera. Según su relato, la estructura era el epicentro de un antiguo ritual que había sellado el destino de todos los que se aventuraban en ella. Aquellos desafortunados no solo perdían su libertad, sino que quedaban condenados a vagar eternamente. Sus almas atrapadas en un ciclo de sufrimiento interminable. El terror en su mirada me contagió, y por un momento, casi me dejé dominar por la desesperación. Sin embargo, en lo más profundo de mi ser, sabía que debía luchar por mi vida. Decidido a escapar, corrí hacia la puerta principal, pero al intentar abrirla, me di cuenta de que estaba bloqueada por una fuerza invisible. El pánico se apoderó de mí y, en un acto desesperado, busqué otra salida. Encontré una escalera que conducía a un nivel inferior y sin pensarlo dos veces, descendí por sus crujientes peldaños. Cada escalón parecía arrastrarme más profundamente hacia un abismo de locura, y el eco de mis pasos se transformaba en una sinfonía macabra que retumbaba en mis oídos. A cada nivel, la oscuridad se hacía más densa, y la sensación de ser arrastrado hacia un destino fatal se intensificaba. Al final de la escalera, me encontré en un pasillo angosto, cuyas paredes estaban decoradas con extraños símbolos tallados a mano, los cuales parecían contar historias de sacrificio y muerte. Sentí que el aire se volvía irrespirable y cada respiración me recordaba que estaba al borde de una pesadilla de la que podría no salir con vida. El pasillo parecía interminable y, en cada curva, la oscuridad se espesaba como una masa tangible de desesperación. Avancé con cautela, sintiendo que cada paso me acercaba a un peligro inminente. Las paredes, marcadas por inscripciones inquietantes, parecían susurrar secretos prohibidos, y en ocasiones creí escuchar voces lejanas que entonaban cánticos de lamento. Mi mente se debatía entre el deseo de huir y la necesidad de descubrir la verdad detrás de la maldición que impregnaba aquel lugar. De repente, un crujido a mis espaldas me hizo detenerme en seco, giré lentamente, pero no vi nada más que sombras danzantes en la penumbra.
El terror se apoderó de mí, y cada latido de mi corazón retumbaba en mis oídos como un presagio de mi inminente desaparición. La sensación de ser acechado era abrumadora, y me di cuenta de que estaba perdiendo la noción del tiempo y del espacio en ese laberinto de horror. El clímax de mi desesperación llegó cuando, de repente, las luces del pasillo se encendieron de forma intermitente, revelando por breves momentos una sala repleta de sombras y figuras que se movían sin lógica alguna. Mi mente, ya al borde de la histeria, no podía distinguir entre la realidad y la alucinación. La atmósfera se volvió insoportable y cada instante se alargaba en una eternidad de terror. En uno de esos destellos, vi claramente la figura de una mujer, de rostro pálido y ojos vacíos, que me observaba con una mirada de puro sufrimiento. Su presencia helada me congeló el alma, y su silueta se desvanecía tan rápidamente como aparecía, dejándome con la certeza de que no estaba solo en esa prisión de pesadillas. La voz de la mujer, un susurro apenas audible, parecía implorar por liberación, y en ese instante entendí que la maldición se extendía más allá de lo físico, permeando cada rincón de aquel lugar maldito. Con el amanecer disipando la oscuridad, reuní toda mi fuerza y corrí hacia la salida del edificio, ignorando los ecos de lamentos que aún resonaban tras de mí. Al pisar la carretera, sentí el peso de la maldición desvanecerse, dejando espacio para la esperanza. Con lágrimas de alivio, aceleré sin mirar atrás, dejando atrás aquella pesadilla, sabiendo que, a pesar de lo vivido, había logrado escapar con vida. Nunca imaginé que aquella noche sin luna cambiaría mi destino para siempre. Me encontraba conduciendo por una carretera desierta, donde la oscuridad era tan densa que parecía tragarse cada rastro de luz. El silencio reinaba absoluto, roto únicamente por el constante rugido del motor de mi viejo automóvil. Sin embargo, aquella noche, el eco del motor se mezclaba con un presagio inconfundible, una sensación de maldad que se cernía sobre cada kilómetro recorrido. Mientras avanzaba, noté algo extraño a lo lejos, un vehículo que parecía flotar en la penumbra, sus luces delanteras parpadeaban de manera irregular, y lo más perturbador era que no se percibía la figura de un conductor en el asiento. Mi corazón se aceleró con una mezcla de terror y curiosidad, y aunque intenté convencerme de que se trataba de un truco de la luz, la realidad me golpeó de manera brutal. Con el miedo calando en mis entrañas, aceleré el coche intentando distanciarme de esa visión inquietante, pero cuanto mayor era mi velocidad, más se intensificaba la presencia de aquel auto fantasma. La carretera parecía alargarse en una dimensión paralela, donde el tiempo y el espacio se deformaban, y en cada espejo retrovisor vislumbraba destellos del vehículo que, imperturbable, seguía su curso sin el más mínimo indicio de un conductor. Era como si la noche hubiera dado vida a un ente malévolo que se alimentaba del miedo de los hombres. No podía dejar de sentir que algo oscuro y siniestro me acechaba desde detrás, como si mis propios pensamientos se volvieran en mi contra. Decidido a enfrentar la extraña presencia, disminuí la velocidad y me detuve en un tramo apartado de la carretera para observarlo mejor. El silencio se volvió aún más opresivo, y el aire a mi alrededor parecía cargado de una electricidad malsana. El auto, estacionado a unos metros de mi vehículo, parecía invitármelo, pero a la vez advertirme de que la curiosidad podría ser mi perdición. Con manos temblorosas, salí del coche y me acerqué, sintiendo que cada paso era un eco en un corredor de la muerte. A medida que me acercaba, pude notar que la pintura del vehículo estaba desgastada, con manchas que parecían formar figuras grotescas, y las ventanas, oscuras como pozos sin fondo, ocultaban un interior que emanaba un aura de desesperación. Sin darme cuenta, el tiempo se había detenido a mi alrededor. Los minutos se transformaban en eternidades, y el ambiente se impregnaba de un hedor fétido que parecía emanar de la mismísima esencia del mal. Sentí que mis piernas se debilitaron y que mi mente se llenaba de imágenes perturbadoras, rostros distorsionados, gritos silenciosos y sombras que se retorcían en formas imposibles. El vehículo sin conductor, quieto y sin vida, parecía ser el epicentro de una fuerza oscura que trascendía la comprensión humana.
Fue en ese preciso instante cuando oí un susurro casi imperceptible, una voz gutural que parecía salir desde el interior del auto, susurrando palabras incomprensibles que helaron mi sangre. No pude evitar retroceder, con el pánico apoderándose de mi ser. Retorné a mi coche con una urgencia incontrolable, encendí el motor y aceleré sin rumbo fijo, con la esperanza de dejar atrás aquella pesadilla. Sin embargo, cada vez que miraba en el espejo retrovisor, veía el auto sin conductor acercándose lentamente, como si se moviera por voluntad propia, sin seguir las leyes de la física ni de la lógica. La carretera se volvió un laberinto macabro donde cada curva ocultaba nuevos terrores y cada kilómetro era una sentencia de condena. La presencia de aquel vehículo se hacía sentir en cada fibra de mi ser y la paranoia me consumía. ¿Acaso era una señal de que la muerte me aguardaba o simplemente una manifestación de un destino trágico e inevitable? Las horas parecían pasar en un parpadeo y mi mente se debatía entre la realidad y una alucinación inducida por el miedo. El auto sin conductor se mantenía a una distancia que desafiaba la lógica, a veces más cerca, a veces desapareciendo en un abrir y cerrar de ojos. Intenté llamar a la policía, pero el teléfono no tenía señal y mis intentos por pedir ayuda se veían frustrados por una fuerza invisible que cortaba cualquier comunicación. La soledad de la noche y la implacable persecución me sumieron en una desesperación inhumana. A medida que la carretera se volvía más oscura, la silueta del auto parecía fundirse con la negrura del ambiente hasta que se convertía en una extensión de la misma maldad que me perseguía. Recorrí kilómetros sin saber a dónde me dirigía, como si la carretera me empujara hacia un destino predestinado, uno en el que la muerte y el terror se entrelazaban en una danza macabra. Los faros de mi coche se convertían en la única barrera entre mi alma y esa entidad inexplicable, y cada centímetro que avanzaba me sumía más en un abismo de locura. El frío se intensificaba y la niebla parecía surgir de la nada, envolviendo mi vehículo en un manto helado que reflejaba mi creciente desesperación. El auto sin conductor, siempre presente en mi retrovisor, era una sombra inquebrantable que no cesaba de acercarse, como si quisiera arrastrarme hacia un destino de sufrimiento eterno. Fue entonces cuando decidí tomar un camino secundario en un intento desesperado por despistar aquella presencia infernal. El camino se estrechaba y el paisaje se tornaba aún más lúgubre, con árboles desnudos que parecían retorcerse en un grito silente. A cada curva, mi corazón latía con fuerza, anticipando el momento en que el auto sin conductor reapareciera para recordarme su ineludible acecho. El ambiente estaba cargado de una tensión insoportable y la oscuridad se volvía casi palpable, como si pudiera tocarla con la mano. No había escapatoria, o al menos eso parecía, y el pánico se adueñó de mí con una fuerza casi sobrenatural. A medida que avanzaba, la presencia del auto se hacía más intensa y pude notar que la temperatura descendía de manera abrupta. La sensación de frío no provenía únicamente del ambiente, sino que parecía emanar del mismísimo vehículo. En un instante, me di cuenta de que el auto sin conductor había aparecido justo al frente, bloqueando el camino, y por un momento, el mundo pareció detenerse. Las luces de mi coche titilaban erráticamente, y en esa breve pausa, sentí como si la vida se desvaneciera a mi alrededor. El silencio era absoluto, roto solo por el latido frenético de mi corazón. Y en ese silencio, pude oír lo que parecían ser lamentos provenientes de otra dimensión. El tiempo se volvió difuso y la realidad se disolvía en un mar de terror. Mi mente se llenó de recuerdos fragmentados y visiones perturbadoras, rostros que se desfiguraban en sonrisas macabras, manos huesudas extendiéndose desde la oscuridad y voces que repetían mi nombre en un susurro mortal. El auto sin conductor no solo era un vehículo inanimado, sino la encarnación de una fuerza oscura y ancestral que había despertado para reclamar lo que creía suyo. A cada latido, sentía que la entidad se acercaba más, como si la muerte estuviera a la vuelta de la esquina, aguardando el momento perfecto para sellar mi destino. Desesperado, intenté maniobrar el volante, desviándome hacia un camino desconocido, con la esperanza de evadir a esa criatura de pesadilla. Sin embargo, el vehículo parecía anticipar cada movimiento,
posicionándose siempre en el lugar exacto para impedir mi escape. Finalmente, en el clímax de mi desesperación, el funcionamiento del motor empezó a fallar. Las luces se apagaron de golpe y mi coche quedó sumido en una oscuridad absoluta, mientras el rugido del motor se transformaba en un gimiendo lastimero. El frío se hizo insoportable y el ambiente se impregnó de un aura espectral que parecía anunciar mi inminente perdición. Con el corazón en un puño, intenté arrancar el motor una y otra vez, pero la energía de mi vehículo era drenada por esa presencia inexplicable. Frente a mí, el auto sin conductor se detenía imperturbable, como si quisiera marcar el final de mi existencia, y en ese instante comprendí que debía actuar rápido antes de que la oscuridad se adueñara de mí por completo. En el último instante, cuando la desesperación alcanzó su punto máximo, vi una luz tenue al final de un camino olvidado. Con todas mis fuerzas, desvié el vehículo hacia esa esperanza, dejando atrás la sombra del auto sin conductor. La presencia oscura retrocedió y el eco de sus susurros se disipó. Logré escapar y ahora, cada amanecer me recuerda que la vida siempre prevalece sobre la muerte con valor eterno.